Te quiero preguntar por esto, tu primera valoración en un momento en el que vemos que la situación en Ucrania está cuanto menos complicada, en estos días de gira del presidente ucraniano presentando su plan de la victoria. Ahora se habla de que podrían desarrollar armas nucleares. No sé cómo valoras un poco cuál es tu primera opinión de esta noticia. Sí, estamos en un contexto extraño en el que durante unos días se ha difundido una impresión de que quizás podríamos encontrarnos ante una situación de desescalada en Ucrania que fuese sustituida por esa escalada prevista en Oriente Medio, ¿no? Y sin embargo, ese contexto que se había creado fundamentalmente porque ante el debate sobre el lanzamiento de misiles de largo alcance contra territorio ruso, este debate había sido más o menos detenido o suspendido temporalmente. Parece que a partir de la posición negativa del ejército norteamericano frente a su propio gobierno y frente al gobierno de Gran Bretaña, que parece que estaban decididos a avanzar en esa dirección. Y a cuenta de esto vino la suspensión de la cumbre de Ramstein y eso creó ese contexto de decir, bueno, es posible que viendo lo que en general cuál es la situación en el campo de batalla, cuál es la situación del contexto geopolítico mundial, lo que está pasando en Oriente Medio, pues que haya una estrategia en general en Occidente de suspensión o de ralentización de esas estrategias de escalada. Pero pasados unos días ya vemos que empiezan otra vez a animarse desgraciadamente las expectativas de escalada. Se vuelve a hablar de la posibilidad de que Ucrania lance de que se lancen al final, porque estas cosas se hacen siempre por decisión de la OTAN, ¿no? De que la OTAN lance al final misiles de largo alcance contra Rusia, de la posible entrada dentro del plan Zelensky de Ucrania en la OTAN, es decir, una serie de mensajes, esta posibilidad de utilización de armamento nuclear por parte de Ucrania, son una serie de mensajes que nos sitúan otra vez en este contexto de una escalada que ya no tiene mucho margen, es una escalada que nos lleva a una guerra abierta, a una gran guerra o incluso quizás a una guerra nuclear. El muro de alguna forma estuvo definido por el cambio en la doctrina nuclear rusa y estas declaraciones también de los dirigentes rusos muy expresas diciendo si nos atacan con misiles de largo alcance, los países que se impliquen en ese lanzamiento de forma directa o indirecta van a estar en guerra con Rusia. Esto parecía que había modificado el contexto, pero ya sabemos que en el fondo, detrás de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Ucrania y en Washington, tenemos una situación de pánico en nuestras élites, una situación de pánico ante la cual realmente no saben qué hacer. Están viendo, van a perder el control del mundo y no vemos otra salida frente a esa pérdida del control del mundo que una escalada, pero una escalada que es una gran guerra, es una guerra mundial, se estalle por Oriente Medio o estalle por Ucrania y no acaban de renunciar a esa vía, precisamente porque como consecuencia de esa situación de pánico, pero sabemos que y ellos mismos hacen cálculos en los cuales no les queda mucho tiempo. Tienen unas elecciones en Estados Unidos dentro de 3 semanas, tienen un conflicto en Ucrania que cada vez se decanta más rápidamente hacia una victoria rusa, con lo cual el tiempo se les acaba y es lógico que estén, digamos, todas las partes implicadas en una situación creciente de nervios ante esa situación. Es pierdo el poder o guerra. Pierdo el poder o guerra, pero claro, estamos hablando, ya digo, de guerra mundial o de guerra nuclear, ¿no? Pues mira, en este sentido vamos a hacernos eco de las palabras de este funcionario ucraniano especializado en adquisición de armas. Después de estas palabras de Zelensky ha dicho literalmente: tenemos el material, tenemos el conocimiento, si la orden está vigente solo nos llevará unas pocas semanas conseguir la primera bomba. Dice el funcionario ucraniano: Occidente debería pensar menos en las líneas rojas de Rusia y mucho más en las nuestras. Dice que no van a aceptar un segundo ataque ruso contra Kiev y que antes de eso van a reconstruir su arsenal nuclear, al que renunciaron voluntariamente desde principios de los años 90. Ucrania en 2001 tuvo su última arma nuclear, sus últimas
pruebas. Luis, te quiero preguntar por esto. Hablaba Adrián precisamente de esta desescalada, que es verdad que parecía que, bueno, tenía visos de producirse en algún momento en el conflicto ucraniano, pero hoy Zelensky dejaba claro pues un poco las dos opciones que hay, o la OTAN o armas nucleares, y ahora el diario Bill profundiza más en esta cuestión, en una amenaza muy clara, ¿no?, por parte de Ucrania, que no sé a dónde nos puede conducir. Pues si todo sale como Zelensky plantea, que es que Ucrania tenga armamento nuclear para atacar a Rusia, esto nos aboga, como decía Adrián, a la Tercera Guerra Mundial y si no, o mejor dicho, a una guerra nuclear entre Rusia y el resto del mundo. El resto del mundo me refiero sobre todo a Occidente. Aquí yo haría diferentes consideraciones. Por un lado, yo apartaría lo que es la realidad de lo que es el discurso que Zelensky ha hecho. Mucho de lo que Zelensky haya podido decir va dirigido también un poco para regalar el oído a los socios occidentales, que son los que le están sosteniendo. También un desafío, ha intentado lanzarles un órdago, a la vez que de vez en cuando, pues agradeciendo y tal, pues como decía, les regalaba un poco el oído. Pero realmente lo que se nos puede plantear es si realmente Zelensky está haciendo un diagnóstico o tiene los instrumentos suficientes para estar elaborando un diagnóstico adecuado y acorde a la realidad. Eso de que Ucrania pueda desarrollar armamento nuclear, bueno, pues llevamos 2 años largos de guerra. Yo creo que aquí la pregunta maliciosa que cabría hacerse es ¿y por qué no lo ha hecho todavía? Porque si Ucrania hubiera desarrollado armamento nuclear o tuviera el arma nuclear, quizá el ataque ruso o no se hubiera producido o hubiera sido en un calado bastante menor del que se está llevando a cabo, ¿no? Por tanto, esa primera cuestión sí que habría que lanzarla y a lo mejor pues nos sorprendería la respuesta, ¿no? Evidentemente, los intereses de Ucrania, Ucrania quiere ligarlos a la familia europea. Ucrania está ahora mismo en una línea más atlantista, más europeísta de lo que es una línea más prorrusa. En otros momentos no ha sido así, pero a día de hoy esa es la voluntad que han ido expresando los ciudadanos ucranianos. Pero tampoco podemos olvidar que por mucho de que esa sea la voluntad que entendemos mayoritaria en Ucrania, eso sea ya una realidad. Ucrania no es parte de la Unión Europea, tiene el estatus de país candidato, pero eso no implica nada más que las negociaciones se pueden empezar a plantear, nos podemos reunir, podemos hablar, pero esa membresía todavía no está firmada, no se ha producido y por tanto no genera ningún tipo de obligación con Occidente, más allá de un compromiso moral como el que tenemos de sostener esa línea europeísta en Ucrania. Ucrania tampoco es parte de la OTAN, por tanto, más allá del interés geoestratégico, tampoco hay ninguna vinculación ni ninguna ligazón que haga que Occidente tenga nuevamente, más allá de una obligación moral o de un deber moral en algún sentido, con el pueblo ucraniano, ¿no? En sostener esa lucha que está llevando a cabo a partir de la agresión rusa. Pero esto también hay que ponerlo sobre la mesa. A día de hoy el interés europeo, el interés atlantista, está centrado en Ucrania para evitar que vuelva de nuevo a la estela rusa. Pero esto de lanzar un horda o dicho un poco más, menos diplomáticamente hablando, realizar este tipo de ciertas amenazas a la Unión Europea de o conmigo o contra mí o me dais el arma nuclear o tal, bueno, esto vamos a dejarlo un poco quizá para la parte más mediática, más periodística en el buen sentido, y vamos a realizar declaraciones serias en lo que es la parte diplomática porque nos estamos jugando mucho. Esto no es de si Ucrania cede un territorio, de si Rusia tiene que ceder en otra cuestión, no, estamos hablando de que podemos acabar, y esto no es ciencia ficción, en la destrucción mutua asegurada que tanto se temía durante la Guerra Fría. En el momento en el que se lance un armamento nuclear desde el lado que sea, el lado contrario va a responder. Y aquí sí que podemos entrar en una vorágine, en una escalada, en una espiral que acabe destruyendo todo lo que conocemos tal y como lo conocemos. Esto puede sonar muy fatalista, insisto, pero es que el armamento que tenemos a día de hoy, armamento nuclear, que la humanidad ha sido capaz de desarrollar, puede acabar llevándonos a este punto. Por tanto,
No se trata de que hay que apoyar a Ucrania, pues a lo mejor sí hay que apoyar a Ucrania por diferentes cuestiones, pero de ahí a darle armamento nuclear, eso yo creo que sí que sería una línea roja que Rusia no toleraría, y yo creo que muchos países, tanto de la OTAN o de la Unión Europea, porque no todos los de la OTAN son Unión Europea, ni todos los de la Unión Europea son OTAN, yo creo que muy pocos países, incluso dudaría de que alguno que todavía fuera dudoso de que Ucrania debería tener armamento nuclear. Yo creo que ningún país a día de hoy puede considerar esto como una posibilidad seria si quiere seguir sobreviviendo tal y como existe a día de hoy. Por tanto, yo estas declaraciones de Zelensky, más allá de que se han producido en un marco europeo, europeísta, que tenía que vender un poco su libro para demostrar que la ayuda europea, la ayuda occidental está contribuyendo a ciertas cosas, pero esto de un plan para la victoria, pues me quedo con esa pregunta maliciosa que yo lanzaba hace no mucho, ¿no? Si Ucrania tiene esta posibilidad de desarrollar ese armamento nuclear que en un día tuvo, y que, bueno, pues podemos entrar a considerar varias cosas, ¿por qué no lo ha desarrollado antes? Desde febrero del 22 estamos en octubre del 24, casi 3 años. A lo mejor no había desarrollado una, sino más de una, y había mejorado muchísimo ese prototipo que hubiera podido desarrollar, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de esta nueva escalada, esta nueva amenaza, este órdago que planteaba Zelensky en el Consejo Europeo y que parece que se empieza a materializar con estas informaciones del diario Bild de Abud. Quiero saber si estás sorprendido y también pues hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Se habla mucho de no provocar al oso. Hombre, esto ya de las armas nucleares yo creo que ya sería ya no saltarse la línea roja, sino prácticamente plantarte, ¿no?, en el Kremlin. Ya sería igual provocar demasiado. Sergio, lamentablemente no soy profeta, pero creo que no necesitamos ser profetas para comprender lo que podría pasar, o más bien lo que va a pasar, hablando de todo este escenario geopolítico. Al final, en una obra de teatro, nosotros, cuando vamos a un teatro, vemos actores que están haciendo papel específico en cada obra. Sin embargo, detrás de las cortinas siempre hay personas que tienen el poder de mover todo lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Y en estos conflictos, aquí también coincido con lo que dijo Adrián sobre el intento de hacer una guerra mundial, y también la pregunta muy interesante de Luis sobre las armas nucleares de Ucrania. Y creo que hay 3 actores que están detrás de las cortinas, que están moviendo los hilos y que sus intereses juegan un papel muy importante en desarrollar las cosas. Esos 3 actores son específicamente Estados Unidos, Arabia Saudita y China. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente está empujado de gran porcentaje por Arabia Saudita, por la preocupación que tiene Arabia Saudita de los hutíes en Yemen. Entonces, como dije, sin ser profetas, es evidente que si los hutíes siguen actuando al igual como venían haciéndolo, una vez que se tranquilice un poquito el conflicto entre Israel y Gaza, lo que sigue es una guerra contra los hutíes. Y lo que sigue es una guerra entre China y Taiwán. Y lo que sigue es ya un enfrentamiento más fuerte entre Estados Unidos y Rusia, en primer lugar, porque insisto en que la imagen que se vende sobre los enemigos eternos de Estados Unidos e Irán, la pongo entre paréntesis. Sobre la pregunta de Luis, yo creo que si yo respondería a esta pregunta, diría que no, Ucrania no tiene el poder de hacer armas nucleares, por eso no lo ha hecho. No tiene el poder ni tendrá el poder en corto plazo para desarrollar armas nucleares. Simplemente es una noticia mediática que busca fortalecer el sentimentalismo de su población, o más bien de la parte de su población que apoya la visión de Zelensky. Insisto siempre de que la guerra entre Rusia y Ucrania no es una guerra entre 2 países, sino es una guerra civil dentro de Ucrania, basada
en algunos aspectos sociales e incluso también religiosos, Sergio. Pues Adrián, antes de terminar, te quiero preguntar también por esto. Quiero saber un poco cuáles crees que van a ser los siguientes pasos. ¿Cómo va a contestar Rusia a esto? Ayer decía que era ilusorio este plan de Zelensky. ¿Crees que va a haber algún tipo de comentario sobre estas declaraciones? Porque, claro, ya es una amenaza muy seria, ¿no?, la que plantea para Putin. Bueno, sí, vamos a ver. En principio, esas declaraciones pueden contestarlas, pero en términos meramente dialécticos, ¿no? Porque efectivamente no hay nada, en principio, no hay nada sólido detrás. Sí, yo también coincido en que muy probablemente es un argumento dialéctico que ellos mismos lo están presentando así. Tenemos dos opciones: o nos admitís en la OTAN o desarrollamos la bomba atómica. Que nos admitéis en la OTAN es un riesgo de guerra mundial, pero hay algo peor, ¿no? Entonces, ellos intentan presentar que hay algo peor para hacer más fácil vendible esa opción de entrada en la OTAN. Bueno, es parte del juego. Realmente el peligro a muy corto plazo está en estas otras decisiones que están encima de la mesa. Por supuesto, si se plantease en serio la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque ahora estamos jugando tan a corto plazo, y estoy pensando ya en las elecciones norteamericanas, que incluso esa posible entrada de Ucrania en la OTAN necesitaría por lo menos unos meses de gestión, con lo cual tampoco va a ser un elemento clave en el momento decisorio en el que nos encontramos. Mucho más importancia van a tener si se decide finalmente lanzar o no esos misiles de largo alcance contra Rusia, que era donde teníamos la barrera puesta por Rusia, diciendo esto supone la guerra contra los países que colaboren en ese lanzamiento. Esto parecía que había detenido primero al ejército de Estados Unidos y luego aparentemente a los demás, pero está otra vez encima de la mesa. Yo creo que en este momento ese puede ser el punto que, para mal, digamos, haga estallar esa situación antes del hito de las elecciones estadounidenses, al que parece que todo el mundo está mirando. Sí, todos pendientes de Estados Unidos, donde, por cierto, están comenzando precisamente en estos momentos la votación anticipada, los votos anticipados en Carolina del Norte, precisamente uno de los estados en disputa, después de que Kamala Harris ayer concediera esta entrevista que está dando mucho que hablar en Fox News. Hoy, por cierto, por hablar eso de las 7 de la tarde, lo podrán ver en la señal de Negocios Televisión, con esta votación anticipada, ya que empieza a tener lugar en alguno de los estados clave de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Luis, Adrián, Abuz, un placer como siempre. Teneros a los tres por aquí, muchas gracias, buen día. A vosotros. Gracias, saludos.